manga, cumbia y ballet. ¿Qué tienen estas formas expresivas de arte en común? Hola, ¿qué tal? Yo soy Oglinda y bienvenidos a una nueva iteración de Perspectiva, un podcast en el que hablamos de ciencia, arte e innovación desde una perspectiva con miras al futuro. En esta ocasión nos toca alineación clásica, Luis y Luis. Chicos, menciono estas formas de arte porque son o se asocian con zonas endémicas muy específicas que responden a los países de Japón, Colombia y Rusia, que son los países que visitamos simultáneamente, más o menos. También vamos a mencionar otros y otras memorias, etcétera, pero los traigo a colación porque me parece que nuestras experiencias con un tema o una inquietud en común pueden no solo matizar el hecho de cómo vemos estos países, sino también cómo estos países y sus climas forman expresiones artísticas muy específicas, ¿no? Entonces, pues me gustaría que comenzáramos por ahí, ¿no? Sus formas específicas de arte y ya de allí nos saltemos a otras cosas. Y bienvenidos otra vez. Bueno, primero que nada es un gusto tenerlos por aquí. Creo que ya tenía bastante tiempo que no, sí, varios meses. Que no coincidíamos en la ciudad y teníamos esta oportunidad de platicar. Entonces, primero que nada yo quisiera saber cómo les fue en sus viajes. Esa impresión que se queda. Luis, tú acabas de regresar de Alemania y de Japón. Creo que todavía tienes un poco de jet lag. Sí. Yo tengo como... Mi cerebro ya no sabe en qué hora vivo. Creo que estoy en un eterno ciclo de cansancio. Y también estuviste en Hungría y... En Hungría, Suiza. En República Checa, Suiza. Suiza, República sí. Checa. Y también, ¿dónde estuve? En Austria. Sí. Estuviste en Viena. O sea, ¿en este viaje visitaste todo eso? Sí, en este último. Entonces sí, hay un montón de... Lo interesante es que hay patrones en común que incluso pareciera que fueran estados de un mismo país, ¿sabes? En temas culturales, pero pues ya ahí se ven las diferencias y demás, pero bastante interesante, me gustó. Y no son paradas, o sea, vas porque la arrogancia de la juventud dice voy a soportar un viaje más en avión. Claro, porque mis rodillas... No sé, por Dios, no. Pero pues esta es la parte interesante, ¿no? Porque me tocó ir, aquí combiné varias cosas. Fui por un proyecto con Naciones Unidas, con la Fundación Kofi Annan, que ese fue pues por un proyecto climático que tengo que justamente vincula clima y arte. Ya después me tocó viajar por trabajo a Alemania y la última ya fue un tema más familiar, más personal para conocer con mi papá algunos países, aprovechando que estábamos por allá. Entonces, la verdad, una experiencia maravillosa, una joya de lugares. Pero pues sí, o sea, yo con mi ojo crítico que luego intentaba callar, como de cállate y disfruta, ¿no? Le decía a mi mente porque yo veía cosas y decía como, ay, ¿cómo es posible que estando en un país tan moderno luego había ciertos temitas, ¿no? Ahí en cuestión de, pues como del reciclaje, que sí está bien en teoría y cosas así, pero no sé. A ver, esa parte me interesa. Quisiera saber qué temas viste en estos países y si es posible que nos comentes en qué países fueron. Ya estás en México, ya puedes hablar de eso. Entonces, ¿qué problemáticas o áreas de oportunidad notaste en estos países o cuáles te llamaron más la atención? Creo que uno fundamental es la dualidad de la política de reciclaje y la basura, ¿no? Es un país, son países donde hay políticas muy claras de yo puedo llevar esta botella a reciclar y recibo dinero. Entonces, pues en teoría hay un incentivo para que la gente lo haga. Luego también las tapas de las botellas de plástico, ven que está como este anillito abajo de la botella y la tapa. En teoría están hechos ahí para que... Mucho. Ajá, pero no se separan. Ahí si abres una botella ya se quedan igual, ¿no? Me molesta demasiado. Y en teoría es bueno, pero en realidad en la práctica no hay mucho impacto, ¿no? Luego también las políticas, por ejemplo, a Alemania, que se le critica mucho que, bueno, se está bajando de todo el tema de energía nuclear. Que en este mundo que terminó ir regresando a veces como a más combustibles como gas natural o incluso carbón, pero por todos los temas de conflictos internacionales. Entonces, sí hay como mucho progreso, pero el progreso a veces por progresar hace que no se vuelva práctico, que no se vuelva utilizable. En comparación con esta, o sea, tenemos esta visión que tienes de Europa Central, en contraposición a Japón. Es que, por ejemplo, es muy raro, ¿no? Yo nunca he ido a Japón, pero varios de los países que mencionas, sí. Sí, por ejemplo, Japón es una cosa bien interesante, es una cosa muy loca. Tú vas, no hay botes de basura en ningún lugar. La gente, si tiene basura, se la lleva en sus bolsas todo el día y hasta donde la puedas tirar. Mi hermana. Pero es muy raro porque, tú dirías, las calles son muy limpias.
Excepto, y aquí vienen los temas culturales, excepto cuando hay turistas, hay extranjeros, o es de noche como en zonas de fiesta. Entonces tú vas, por ejemplo, a Shibuya, que es como el barrio central donde hay como mucha fiesta y mucha comida, y en la noche tú ves pilas de basura que empiezan, es como muy interesante el tema cultural. Una persona deja su basura. Después la segunda llega como a la media hora y se vuelve un efecto exponencial que ya al final del día se es una pila y ya todo el mundo la echa porque ya no pasa nada, ¿no? Y creo que es un reflejo muy interesante de cómo funciona pues, en la práctica en cualquier país, pero ahí proviene de la falta del sistema de poner un bote. Eso que comentas, creo que la tendencia en las grandes ciudades es esa. No nos vayamos lejos. Ciudad de México, hay muy pocos botes de basura en centro histórico. Y para mí es un conflicto porque es una ciudad demasiado grande y demasiado sucia para que no tengas estos aditamentos urbanos, pero también entiendo que es un mecanismo para obligar a las personas a tener mejores hábitos. Tengo un conflicto con eso, porque por ejemplo Puebla es una de las ciudades que también tiene muchísimos botes de basura y no por eso es más limpia. Claro. Entonces habrá que, o sea, el problema de la basura no tiene que ver con que si hay unos cestos en la ciudad, más bien tiene que ver con una cuestión cultural de cómo la estamos procesando y qué consideramos basura. O sea, es un problema mucho más fuerte. En Medellín, por ejemplo, hablando de este tema, Medellín, Colombia, Medellín es la capital económica de Colombia, de principio. Es una ciudad que está entre montañas verdes y preciosas. El área plana realmente es muy pequeña y es una ciudad que ya debió dejar de crecer hace 20 años. Pero por la cuestión económica sigue creciendo y hay una lotificación ilegal muy fuerte y hay muchos problemas que comparte con México. Justamente en la zona en la que yo me quedé, que fue el centro, yo francamente imaginaba un centro como el de Puebla, con una catedral, con unas calles empedradas, porque estaba habituado a esa clase de centro latinoamericano, pero no. Como el de Monterrey. Es más como algo así. Es un centro un tanto gris, que hay muchos vendedores ambulantes. Es pesado, ¿no? La energía se siente pesada. Es una zona pesada y justo, hay mucho bullicio, hay mucha gente, hay mucha basura también. Y sí, me siento como en las calles de Puebla de la 10 Oriente Poniente, donde justo tiene esa energía urbana y más de barrio que caracteriza a esas zonas. En contraste, por ejemplo, con una zona como es Laureles o como el Poblano, que son zonas de mayor poder adquisitivo y que se sienten más como la Condesa, por ejemplo. Sí. Entonces, pero algo que esas son las partes que son parecidas. Que la Condesa también está bien sucia. Bueno, toda Ciudad de México es Pero terrible. siempre es relativo con qué comparas. Sí. O sea, yo me refería yo le hice esas comparaciones en la cuestión del nivel socioeconómico. Ya. Ajá. También, o sea, la Condesa no es gran cosa. Ahora, Sacando el hate. en lo No, que es que estamos, es la verdad. en lo que O sea, estamos de está muy acuerdo, inflada. en lo que estamos de acuerdo me parece es que no hay peores calles que las de Puebla. Ah, sí, claro. Ay, no, los baches. Yo lo he dicho. Cráteres ahí horribles, pero sí. Quisiera que comentáramos esas características de la ciudad. Por ejemplo, Rusia, ¿cómo fue tu percepción de la ciudad en cuanto a infraestructura urbana, Oglinda? Sí, hay contraste, porque sí hay que decir, partiendo de la idea y retomando lo de la basura, me gustaría incluir la cuestión del clima, cuando menos de la temperatura, porque allí es mucho más de temperatura que de orografía. Ok. La zona en la que yo estuve fue la zona europea. Esta es la segunda vez que voy a Rusia. Esta vez vi menos ciudades, pero pasé más tiempo en ellas. Entonces yo ya conozco San Petersburgo, Moscú, Vladimir, Suzdal y varios pueblitos que están alrededor, que no me voy a atrever a pronunciar. Pero toda esa zona es muy plana, no es tipo valle. Es muy plana y muy boscosa. Tiende a no empantanarse, pero sí enlodarse demasiado porque tiene como un tercio de luz y calor al año y el resto es pura nieve y hielo, ¿no? El verano es insoportablemente cálido y húmedo. Entonces hay mucha agua. Entonces es un ambiente muy cálido en verano y excesivamente frío en invierno. Entonces, de nuevo, hay mucha agua, hay mucho lodo cuando no debería estarlo. Entonces, las calles tienden a ser muy sucias con lodo cuando se va la nieve, pero no hay basura ni hay y siempre hay un montón de botecitos, pero las ciudades siempre están limpias. O sea, no importa qué ciudad me fuera, el pueblito más paupérrimo,
no la hay. Yo supongo que es porque, pues, culturalmente pasas más tiempo en la nieve, pues, tu basura, pues, no... No la echas a la nieve, claro. no, no pasa, ¿no? Y pues se iría por las coladeras, así. Está muy penado tirar basura en la calle y ensuciar la ciudad o en lo general por allí. Creo que es de ese lado. Hay una pregunta que me parece básica, pero es, ¿por qué creen ustedes que tengamos estos fenómenos de basura en Latinoamérica? ¿Y por qué una zona en la parte en la parte europea de Rusia no se da ese fenómeno? Y en Japón hay algo intermedio. O sea, ¿a qué le atribuyen estos fenómenos? Ahí creo que es un punto intermedio bastante interesante entre educación y regulación, ¿no? Ajá. Y también es clima, política y cómo ejerces las leyes. Y eso también se va reflejado justamente en qué educación das, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando la gente, y eso creo que pasa mucho en los países fríos, son países muy prácticos. La gente tiene que llegar a donde va. La gente tiene que hacer lo que hace. Entonces, son tan prácticos que las regulaciones son bastante claras. Tú tienes que hacer esto porque tal, ¿no? Pasa mucho en los países caribeños que las leyes son más laxas porque como que el calor y que en cualquier lugar puedes estar bien, no tienes prisa de llegar a ningún lugar o de hacer ninguna cosa. Eso yo creo que también metiéndole la parte de regulación, lo que tú dices, de que es muy penado, ¿no? En Singapur es el famoso ejemplo de que si tiras un chicle en la calle casi es pena severa, ¿no? Entonces... Que ya sí es multa. O sea, en Rusia si es tirar la basura en la calle es multa fea. Entonces no te quieres arriesgar, ¿no? Y aparte ahí no hay la corrupción como de que digas ya te pago otra cosa. Bueno, puede que la haya, ¿no? No sé, pero... En todas partes. En Singapur también. Claro, pero, ¿sabes? Existe el sistema. Entonces, o sea, aunque pague uno la mordida, entre comillas, que es la corrupción, termina siendo perjudicial. Esa es la parte de corrupción. Pero, por ejemplo, y volviendo a la experiencia que tuviste en Medellín, no sé si viste la limpieza del metro o cuál fue tu experiencia. Porque nada más ahí dando un punto, ¿no? Lo que me dijeron allá, que no sé cuál fue lo que tú viste, entre el cablebús, cablecar o como le llamen, y metro y demás, les enseñan desde chiquitos en las escuelas, los llevan así al lugar y les dicen, este es tu casa también, manténlo limpio. Entonces, la educación desde temprana edad también ayuda. Y en México, pues, o sea, sí te dicen limpia tu casa, pero fuera de tu casa los padres no te refuerzan lo mismo, ¿no? Si el mismo padre es quien lo avienta la basura en la carretera o la botella, lo que sea, pues obviamente los niños aprenden. Pues también está esa parte familiar cultural. Creo que adicionando ahí, y después de que hables, creo que hay algo que también quisiera decir. Igual estoy redundando mucho o lo estoy trayendo mucho a la discusión, pero creo que sí tiene que ver con cuando menos la temperatura, porque no sé si así es en Colombia, nunca he ido. En muchos países de Europa del Este y a veces central sucede que, o sea, tú tienes zapatos para estar dentro de la casa, tú tienes zapatos para estar dentro del estudio. Ay, perdón. Sí, exacto. Porque traes la cochinada de afuera. ¿Por qué? Porque al menos allá tiende a ser un lodazal la mayor parte de la transición entre la temporada fría y la cálida. Entonces, culturalmente se ha quedado la costumbre de que la casa es un área que cuidar, que es un poco diferente de afuera, pero la costumbre va a ser la misma, ¿no? Porque pues ya es un lodazal, pues no le pongas más, ¿no? Y ya esa costumbre yo la tomé desde que comenzó el COVID. Ves que todos nos quitábamos los zapatos o los limpiábamos. Y ya desde entonces como que sí, ya veo cochinada en mis zapatos. Ahora pues ni modo, pero sí, o sea, casi siempre uso zapatos de adentro. Y lo he visto y lo vi allá. Entonces creo que es una cuestión también como de practicidad. Es cultura, o sea, temperatura sí, incluso si ya empiezas a hacer la asociación con clima, temperatura afecta clima, clima afecta el entorno, llueve o si hay nieve o si hay lodo, todo eso pues, está relacionado. Incluso las formas artísticas, y ya para que amarremos correctamente al respecto de la laxitud, no sé si es una palabra, lo relajado de los países con un clima mucho más cálido como el nuestro, en comparación con los países o regiones que tienen climas muy fríos, porque nada más tocando el tema musical, se nota o la mayoría de las veces se nota cuando la música viene de un país frío, porque frío, húmedo, lluvioso, lo que sea,
porque pasas más tiempo practicando armonía dentro de donde puedas practicar. Entonces, ciertos instrumentos van a sonar con un poco más de protagonismo que otros. Y los países que tienden a tener más calor son países más rítmicos, un poco menos doctos en la armonía, mucho más centrados en en el ritmo, en el cómo se baila. Y también las danzas varían enormemente entre la cumbia de Colombia y el ballet. No es ruso, pero ahí es donde más se expresa, que es más teatral, ¿no? Que requiere de un lugar cerrado con ciertas condiciones específicas, cambiarse los zapatos, un cierto tipo de música y hasta un tipo de cuerpo muy diferente al que se utiliza o necesitarías para bailar cumbia, ¿no? Nada más refiriendo a un tipo de arte. Y creo que esto se nota en otros tipos de artes, pero nada más para traerlo de la formación cultural, el clima y pues ya no sé, de la política climática. Sobre eso, regresando al tema de la basura, bueno, yo veo que está intrínsecamente ligado a la parte económica. O sea, las zonas con mayor poder adquisitivo son más limpias, ya sea por educación o porque tienen mejores sistemas de saneamiento. Claro, pero le pagan a alguien que limpie. Exactamente. Eso es de principio. Y creo que los lugares en donde estuvimos no son la excepción, para nada. No. Entonces son fenómenos que se repiten tanto en Latinoamérica como en Europa y Asia. Sí hay diferencias. Hay cosas muy específicas que sí nos diferencian y que, por ejemplo, seguramente las zonas pobres de Japón son diferentes a las zonas pobres de México. Pero sí hay también fenómenos que se comparten. Y el tema de la basura para mí es un indicativo muy poderoso de dónde estamos y cuál es el nivel de vida que una sociedad de ese lugar puede tener por ese tema. Sobre lo que comentas del arte, por ejemplo, justamente puede haber arte más urbano porque pues no te vas a congelar mientras haces graffiti, ¿no? Por ejemplo. Ajá, el clima, la topografía, por supuesto que afecta el tipo de arte que estamos viendo. Y en Medellín lo que observé es que hay mucho arte contemporáneo, arte urbano, que cerró filas con las luchas por la tierra, por el bosque, por la vivienda justa y por toda la cuestión social que es importante para el grueso de la población. Entonces, como existen esos problemas que les comentaba de lotificación ilegal, de grupos armados que se apropian de zonas y de barrios autoconstruidos con las mejores intenciones por parte de los pobladores, el arte está muy ligado a eso. ¿Como tipo Ocupa? No, como tipo comunidades que no tienen el apoyo de ningún gobierno, que justamente toman una zona, la construyen y que eventualmente los municipios, por así decirlo, los departamentos no quieren reconocer esa zona porque tendrían que ocuparse de ellos. Claro, no conectan servicios, sino que la gente le toca. Exactamente. Entonces a estas comunidades les toca hacer esa lucha para ser reconocidos y que tengan el acceso a lo más básico. Cableado, drenaje, electrificación, internet, etc. Y el arte que yo observé está muy relacionado a eso. Medellín es una ciudad de contrastes en muchos sentidos, pero la verdad es que tiene una economía más alta que la de Puebla, por ejemplo, y los precios andan bastante similares. O sea, la verdad es que aún se puede crecer económicamente y vivir bien en Medellín. Es una ciudad preciosa que yo recomiendo ampliamente. Y también por esa razón hay muchos problemas de esta migración que no es tan amable y tan deseada como de nómadas digitales. Hay mucha gente extranjera que está llegando porque es una zona aún de oportunidades y con precios competitivos. Sí, tú tienes un tema interesante y que incluso es un tema, hay una demografía que pasa en Medellín que no sé si alguna vez la escuchaste, pero ves que todos los edificios casi son de color ladrillo. Son de ladrillo. Como naranjoso. Sí. Que ahí tiene una parte bonita sostenible y tiene una parte rara. ¿Tú sabes la razón de por qué son así? O sea, ¿de por qué son de ese color? Sí. Porque es la local, ¿no? La piedra local y...
Ok, yo supuse eso, porque obviamente no es para nada casualidad, pero me llamó mucho la atención y se me hizo muy hermoso, ¿sabes? Sí, es bonito, tiene un estilo, pero hay un lado oscuro. El lado oscuro es que la gente no pinta sus casas porque pagaría más impuestos. Hay una cosa de demografía. ¡Qué bueno! Sí, no, pero o sea, está bien en teoría y la parte visual está bien y de hecho tiene como efectos positivos en algunos casos, pero el mismo gobierno tiene una parte como de clasificación de cada edificio. Entonces, si el edificio está pintado y si tiene, creo que si tiene ventanas y si tiene puerta y no sé qué, está en una demografía más alta, en un nivel socioeconómico, se le clasifica, entonces tiene que pagar más impuesto. Entonces, la gente a propósito tiene su casa fea o entre comillas no tan bonita para eso. Pero tienes que pensar en las cuestiones sociales que esto implica. No, o sea, qué bueno que la gente no pague impuestos. O sea, No, paguen menos impuestos. No. Es que el problema es que no tienen la libertad de pintar o revocar su casa como ellos quieran. Bueno. Eso es lo que está comentando Sí, Luis. porque si tú decides pintar tu casa, te cobran más. Pero en teoría... Porque es más bonita, entonces ya eres más elevado tu nivel socioeconómico. Bueno. O sea, Es algo raro. Sí. En México tienes la libertad de tener la fachada con el material que tú quieras. Si tú lo conseguiste, nadie te va a decir vas a pagar más porque es de piedra. Uh-huh. Y allá sí tienen ese problema. Están limitados y están, pues sí, como hay una dirección y eso solamente es para los edificios de alto nivel socioeconómico. Y la casa es tuya, o sea, lo pregunto porque qué interesante que en Rusia es como, pues no vas a pintar tu casa, la casa te la dio el gobierno y vas a tener todos los servicios y cuando esté vieja te vamos a pasar a uno nuevo. ¿Y no le puedes modificar nada a la casa? Puedes hacer lo que quieras, pero... Pero no lo haces porque no es tuya. O sea, es como esa parte de ownership, de pertenencia. Algunas personas sí tienen sus propiedades y supongo que habrá de haber tenido que ver con el periodo político o de transiciones, ¿sabes? Pre-90s, 90s y 2000s. Entonces, por ejemplo, los papás de Yul no tienen la casa. Entonces les van a dar una casa nueva este año, más grande. Cuando dices casa, ¿te refieres a casa o a departamento? No hay distinción allá, porque la palabra incluso define la misma habitabilidad. Casas grandes de gente que tiene más poder adquisitivo tampoco puede ser como muy libertaria con, si es que la voy a poner este color con este material, no sé cuánto, ¿no? Como aquí que lo hacemos. Y por eso tenemos un efecto tan disparejo arquitectónicamente hablando, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, todo el edificio, o sea, supongo de nuevo que tiene que ver con el periodo político en el que transicionaron las personas que tienen propiedad. Pero sí, la mayor parte de la población vive en departamentos relativamente grandes. Yo creo que porque antes se utilizaban cada piso como vecindades, ¿sabes?, muy socialistas. Entonces, pues, todas las personas que vivían en el mismo piso pues, tenían que tener exactamente el mismo servicio. Entonces, yo creo que así se quedaron y pues es como, tú les preguntas, ¿vas a pintar la casa? Y es como, ¿para qué? ¿para qué? No, o sea, a ver, eso tiene sentido. Bueno, más bien, entiendo que no tenga sentido bajo esa premisa de que no es tuya. Pero o que sí es tuya. O sea, que sí es tuya. O que quiere decir que hay unas culturas a las que les da igual pintarla. Pero sí hay un sentido de identidad. O sea, poner un ejemplo muy tosco. Mi computadora del trabajo yo le pongo estampitas. Soy la única persona en toda la oficina con estampitas. No lo dudo para nada. Y están hermosas. Pero tú lo ves y hace mucho... Es muy disparejo porque yo voy y todas están muy lisas. Y las mías no, ¿sabes? Pero entonces yo creo que es lo mismo con las casas que con las estampitas. Tú vas y todas las casas están iguales y la que destaca se ve rara, ¿no? También porque quien la pinta cuando nadie más. Bueno, claro. Aquí hay algo que se le llama el derecho a la libre expresión de la personalidad. Ajá. Y eso, por lo que estamos comentando, no existe ni en Rusia y en... Y en Rusia nunca ha existido, ¿eh? Por eso, bueno, no existe. Y en Colombia está limitado porque no te dicen que no, pero el sí implica un pago extra. Y eso eso al final sí representa problemas y una distinción social. ¿Y no crees que la identidad cuesta? Sus stickers no salieron gratis. A ver, obviamente la identidad cuesta. Y yo puedo decidir entre comprarme unos tenis o los otros. Pero es una decisión personal. No estoy sesgado por esa parte. No, la ley no me impide eso. Claro. No, y supongo que en Colombia tampoco. Pero aquí cuando menos el impuesto por tenis 1 y tenis 2 es el mismo, ¿no? Pregunta. Pero más pensemos en el contraste social. O sea, tal vez no económico, pero por ejemplo, retomando el ejemplo de Medellín o de Rusia.
Tú pintas una casa cuando todas están iguales y de repente ves una casa rosa mexicano, ¿qué implica para la persona? O sea, por un lado podría ser algo sí, bonito, qué padre y así, pero también puede ser algo como de, a ver, ¿por qué tú estás haciendo esto? O sea, en Colombia significa, ¿me estás presumiendo que tienes dinero? En Rusia estás... Allá también. ¿No? ¿Sabes? Allá también. Pero por esta cultura muy, no diré de izquierda, pero sí como muy de herencia de socialista de pre-80s. Sí. ¿Sí encontraste? Sí, que, o sea, porque todos somos iguales. ¿Por qué estás gastando dinero para ser diferente a ¿Por nosotros? qué quieres ser ¿no? diferente? Sí. ¿Por qué destacas? Ajá. Muy penado antes, ¿no? Es interesante que eso se haya quedado allí. Y aquí nos da igual. Bueno, o sea, pero creo nos que da completamente igual. el punto de esta situación es que justamente el gobierno está regulando esa expresión. Y eso, como a mí, la pregunta es ¿por qué? Hay cuestiones sociales y políticas como muy amarradas a eso. Entonces lo más probable es que a algunos dueños de esos edificios se les condonen esos impuestos que a los otros les cobran. Claro. Como pasa en México. Claro. Y a lo que voy es que justo es un método de control. Ese es a lo que yo quería llegar. Es un método de control social que tiene implicaciones políticas. Y es interesante cuando ya no lo tienes. Por ejemplo, y las dos formas que eso puede tonar. Porque en México, como dices, todo el mundo lo hace muy caótico y para bien o para mal hay un tutti frutti de cosas que existen en arquitectura. Pero, por ejemplo, en Japón me tocó ver mucho Todos que somos justamente favelas. uno destaca por ser diferente. Entonces, todo el mundo quiere ser más diferente. Entonces, tú ves edificios con un señor como de 200 kilos que está representado, que hace así como con la mano que se está comiendo un sushi. Luego un pulpo que hace así, que se mueve y abre los ojos. Ok. Y esos son un edificio normal en una calle de Osaka o de Tokio. Y entonces la gente invierte más en la fachada, en ser más diferente y más raro, porque eso sabe que hace que la gente vaya. Entonces también aquí vamos el polo opuesto, ¿no? El valor de ser destaque. Uh-huh. Esos fenómenos sociales me parecen brutales y me llaman mucho la atención. Cuando estuve ahí no sabía esa situación social que nos estás compartiendo, Luis. Qué interesante. A mí se me hizo una cosa muy bella que todo fuera de ladrillo porque le da a la ciudad una armonía visual, porque tienes los edificios de ladrillo con el fondo verde de las montañas y obviamente eso te da una... O sea, visualmente es muy rico estar ahí. Sí, siempre nos rompes lo No. Sí, porque cuando me lo contó fue como, qué padre. Y ahora que me dices, es que cuestión de impuestos, dije, qué increíble, ¿no? No, pues sí, es una cosa muy curiosa. Pero también es la dualidad, ¿no? Que dos mundos pueden existir, bonito pero difícil. Claro, ¿no? totalmente. Sí, una cosa que le comentaba a Oglinda que observé ahí es toda esta... cómo las etnias están conviviendo de forma tan cercana. Cómo la gente afro está junto a la población blanca y a las personas que son descendientes de los indígenas nativos de esa zona, están conviviendo muy cerca. Pero eso no implica que no haya problemas. Hay un racismo también exacerbado, muy fuerte, de los cuales la gente afro son las víctimas y también la gente blanca tiene esta posición social que por solo ser blancos están arriba en ese escalón jerárquico de la población. Típico. Entonces, yo al principio creí que eso no existía porque todos convivían, pero sí existe y está mucho más exacerbado allá que en México. A mí me dio esa impresión. Es que te decía que de camino acá, que el único lugar donde he sido discriminado de manera racial ha sido acá, en México. O sea, en ninguna otra parte del planeta que haya visitado, ¿no? ¿Pero fue dentro de tu propio contexto cultural o fue en otro...? Económico. Nunca es cultural, económico. Es económico. Pues sí, claro. Como, café, pero con poco dinero. No sé. O café con dinero. Y a mí, por ejemplo, esto me lleva a la pregunta hacia ustedes. ¿Cómo vieron sus contextos y las etnias? ¿Cómo conviven en los lugares en donde ustedes estuvieron? Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de Japón, ¿no? Porque es el que más destaca. Porque sí, ahí hay una tendencia dualista donde la mayoría de gente va a ser muy respetuosa con el extranjero, lo van a respetar mucho, porque lo diferente en este caso es como algo fresco, como algo que trae como ese ánimo de diferente, de que puedes aprender de él. Normalmente está esa mentalidad, pero el problema en Japón es que se ha vuelto tan popular, tan sobresaturado, que la misma gente te lo cuenta, que
antes no pasaba. Antes tú veías un grupo de turistas y así. Ahora invaden las calles, incluso que en Kioto tuvieron que cerrar algunas calles porque estaban las geishas y los turistas las invadían y les tomaban fotos así muy invasivas de su espacio y de sus culturas. Entonces también empieza a haber un rechazo al extranjero, no porque el extranjero como individuo sea malo, sino porque el bloque y el grupo grande de extranjeros se convierte en algo que va ahora sí contra de su cultura, ¿no? Un ejemplo muy claro. Tú vas en el metro, el tranvía, lo que sea, y la cultura de ellos es silencio total. Tú vas a entrar a un metro y todo lo vas a encontrar en silencio. Y el extranjero no sabe y entra y hace ruido y pues todo el mundo lo ve y se incomodan porque ahí tú te estás metiendo con su cultura. Entonces ahí ya no creo que sea tanto de tú como persona que te discriminen o te hagan algo, sino como la intersección que tú haces con una cultura muy bien definida y contrastada en comparación con México, que hay una mezcla súper diversa de culturas y de formas de tratar incluso entre ciudades. Ahí en Japón sí se siente que es muy respetuoso, muy basado en el honor, en el... ¿sabes? En esa parte como de respetar la identidad del otro y el espacio. Y cuando uno llega a contrastar como un cuchillo, pues claro, la gente se puede molestar. Por supuesto. No, nada. No, o sea, hay muchas etnias en Rusia porque es un país gigantesco. Entonces, pues no toda la gente se ve blanca y rubia. La mayor parte de las etnias eslavas de la parte oeste del país, oeste-norte quizá un poquito, pues sí son blancos, rubios y así, o solo blancos, o sea, porque no todos son rubios, es raro. Y hay mucha etnia similar a la Inuit en el norte, pues porque claro, así es. La que está cerca de Kazajstán es diferente, la que está cerca de Mongolia es otra, la que está cerca de India es otra. Entonces, pues esas partes no las conozco, pero Moscú, siendo la ciudad más grande y más cosmopolita, está completamente en paz con que estén conviviendo personas afro con blancos, así. O sea, no hay como un... Oh, mira, o sea, no sé, y menos con esta herencia de... ¿Por qué tienes más, no? O sea, quiero decir, no se le adiciona una capa de elitismo económico asociada a el color de piel. No, allá yo era la persona más exótica e interesante del país entero que ha entrado en los últimos 3 años. Estoy seguro porque pues llamas la atención, porque culturalmente e históricamente siempre han estado aislados. Entonces, pues conviven con la poca población que tienen, pues como normal, ¿no? O sea, Claro. Entonces cuando ven a alguien que tiene una tez muy diferente a la suya, pues es como... Pero ¿cómo reaccionan? ¿Quién eres? No, ¿Te quieren hablar contigo? Sí, sí. Y siempre los ves muy carones, pero en realidad son bien suavecitos. Sí me tocó encontrarme con un cubano que lleva varios años viviendo allí. No le cuesta trabajo el idioma y él llama mucho la atención, pero él viniendo de un país caribeño, pues sí le cuesta 2 veces, o sea, 2/3 del año sí le cuesta mucho trabajo, ¿no? También porque se fue muy, muy adulto, entonces como que sí ahí le cuesta, pero porque él sí es negro, pero no negro, muy negro, negro cubano, en sentido muy mulato, ¿sabes? Él tiene la piel muy mulata y él dice que no ha tenido ningún problema en los años que ha llevado viviendo allí. Pues es más de él con el clima. Sí, su problema es el clima, no la gente. El problema de todos es el clima. Sí. Eso que dices me llama mucho la atención y me alegra, francamente. Sí. Que una persona No, porque además es súper ilegal, o sea, que haya algún tipo de discriminación racial. Sí. ¿Ah, en serio? Sí. Ahí está de nuevo la regulación. Es como, porque eso sí no tiene ningún fundamento Claro. de nada, ¿no? No, sí, pero en países como en toda Latinoamérica Sí. está muy exacerbado y no hay ninguna regulación, a pesar de que hay leyes que tienen que ver con los crímenes de odio en contra, pero no hay tal cual como sanciones por cosas cotidianas y que son constantes. Sí. Sí. Entonces me llama mucho la atención que este señor que nos estás comentando... Es un chico, o sea, debe tener como unos, chico, ¿no? De 37. Bueno, él, que tiene mi edad, entonces. Disculpa. No, o sea, tengo 33. Entonces, Soy bebé. Me llama la atención que no tenga ningún inconveniente. No, Y qué no, para bueno, nada. porque las personas afro en Medellín tienen serios problemas. ¿cómo crees? Si ahí están... Y hay No, pero sí hay un tema. Es como cuna afro, Es Colombia. Sí. O sea, cuna afro. Y además son como afros que se ven muy bien, no sé. Sí. Hay gente muy hermosa. Sí. O sea, una cosa curiosa que me pasó también
es que no veía a personas de mi estatura. O todos eran mucho más altos que yo o un poquito más bajitos que yo. Y había pocas personas de mi estatura y se me hizo muy curioso eso. Y es gente muy hermosa también por lo mismo. O sea, tiene etnias mezcladas y también hay como un poco menos. Pero yo creí que esos problemas estaban un tanto más superados que en México, pero no es así. Pero fíjate que es por los dos lados. Hay más problemas, pero por lo mismo hay más contraste y suele haber más conciencia social. Dos de mis mejores amigos de Colombia, que son Jorge y Diana, ellos tienen una fundación justamente para antirracismo en las comunidades afrocolombianas. Entonces, por ejemplo, en la zona del sur de Colombia, el Chocó y todo eso, tienen formas como de cultura, de talleres antirracismo, formas de oportunidades para las personas, porque de pronto, pues claro, eso te afecta a dónde puedes estudiar, qué puedes hacer. Entonces, y también, ¿sabes qué? Un tema de la misma identidad, porque las personas afrodescendientes que están en Colombia, muchas veces no les gusta como tener, por ejemplo, el pelo como, ¿cómo se llama? Bueno, rizado. Rizado, sí. Entonces, por ejemplo, ellos hicieron un libro, bueno, estuvieron en colaboración con un libro que pues justamente hace que trata de una niña que tiene los cabellos así y de cómo hace su vida normal y que es algo bonito. Entonces, pues también es mucho esa parte de educación y el libro es ilustrado. Entonces, nuevamente regresamos al valor del arte como para hacer conciencia y demás. Eso que estás comentando es una cosa bien sensible para la gente afro en Colombia y tal vez para las personas en otras partes del mundo, porque justamente a ellos les recomiendan hacerse trenzas para parecer más formales y que esta forma del cabello que se esponja en cierto modo, para ellos es informal. O sea, para la población en general. Entonces, a la población afro les recomiendan que se hagan trenzas para aplacar como esa característica que es algo humano y hermoso. Y es muy bonito, sí. Y que es de tu propia identidad, justamente. Y el hecho de que existan fundaciones que están trabajando en contra del racismo nos habla también del tamaño del problema. Sí. Justo, pero también me alegra que existan estas fundaciones porque es un tema, es una cuestión de educación y de cultura que tiene que cambiar. La comunidad afro es parte de Antioquia, de Medellín, de Colombia, está ligada a su origen como nación, entonces me parece terrible y es una comunidad mucho más grande que en México, pero muchísimo más grande, o sea, no hay una forma de comparar por números. Entonces se me hace terrible que existan esos problemas en una sociedad que se integra tanto en ese sentido de etnias. Bien absurdo, ¿no? Cuando puedes tener prieto y güera y funciona muy bien. Tú siendo es canon, es canon. Sí, o sea, sí, claro. Y es como y esto no tiene que ver con su sexo, o sea, prieto y güero funciona. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. O sea, ese es el camino a la paz mundial. Ajá. Y entonces me llama la atención. Bueno, pero a ver. Voy a retomar algo que Luis comentó y que nos puede llevar a la respuesta de esa pregunta. Ok. ¿Qué sucede cuando en una sociedad llega otra etnia y cultura diferente y llega de a montones? Pasa lo que sucedió en Barcelona o lo que está pasando en muchas partes del mundo, España, Japón, Alemania, donde las poblaciones residentes están recibiendo a personas de otras culturas y está habiendo choques muy duros, choques culturales durísimos y terribles. O sea, las poblaciones españolas ya no quieren a los turistas, tampoco ya no los quieren y se entiende por qué no los quieren. Alemania tiene una migración muy fuerte en estos momentos que ya está siendo insostenible y yo no comprendo cómo sus gobiernos no pudieron prever eso. Esas políticas... Es que, o sea, sí hay un tema de prevención, pero y bueno, ya voy a meter nuevamente porque mi cuchara climática. No, sí, porque va a empeorar. Sí. Viene la migración climática. Porque bueno, y ahí nos metemos a teorías de la migración en América Latina y en África y así, pero hay muchas teorías que conectan los puntos de por qué es todo el fenómeno de la migración hacia Estados Unidos. Y la gente, hay algunos análisis, no sé si sea del todo cierto, pero hay buenas evidencias, que casi toda la migración que no pasa por violencia, ocurre por temas climáticos, porque la gente ya no tiene cómo cultivar, entonces se tiene que subir a donde hay oportunidades y eso se va a exacerbar definitivamente. Eso sí, si tu casa se destruye en un lugar, pues te tienes que empezar a mover en otro. Y si la ciudad, por ejemplo, justamente si eres de una comunidad afrocolombiana y se te destruyó tu comunidad por temas climáticos y sabes que no eres bien recibido en Colombia, ¿a dónde te vas a ir? Vas a buscar Estados Unidos, vas a buscar otro país y entonces empieza el fenómeno de la migración que se exacerba por la parte social, por la parte cultural y la tendencia es que justamente la migración es de sur a norte, ¿no? Entonces el norte desarrollado no quiere recibir
sí tiene una cuota, ¿no? Todos los países de la Unión Europea en teoría deben de tener una cuota, si están en el Acuerdo de Ginebra, de poder recibir migrantes. Pero las personas migrantes que se reciben, ya después de que pasa una cuota, es, por ejemplo, yo conocí ahorita en Suiza a un amigo muy bueno que por conflictos internacionales tuvo que irse de un país de Medio Oriente hacia Ginebra. Pero entonces dice, los suizos te van a aceptar, pero es un trabajo muy difícil. O sea, para tú ser un migrante legal en Suiza es una cosa bien complicada. Tienes que aprender el idioma, acatarte las cosas. Ellos no te van a decir qué hacer. Ellos lo único que te dicen es, aquí está tu llave, esta es tu dirección, y ya todo lo que haces tú, cómo consigues trabajo, los papeles, cómo aprendes el idioma, eso está en ti. Ellos ya te dieron la base. Pero sí, o sea, uno podría argumentar que pues ya así debería de ser, pero mucha gente no tiene esa proactividad o proviene de un entorno traumático donde no lo va a hacer de forma natural. Claro. Entonces, ahí faltan sistemas, la verdad. Y los sistemas están muy por detrás. Y si nos metemos, por ejemplo, al fracaso de las COPs de temas climáticos y así, donde el dinero que va a ir para mitigación climática, ni siquiera adaptación, porque ahorita todo este tema de migración es adaptación al problema que ya hay. Si ni siquiera hay dinero para dejar de contaminar, hay mucho menos recursos para la adaptación. Y la adaptación incluye migración. Y eso Menos aún para lo que nos decía Vale Horton, ¿no? Ajá. De las consecuencias, ya ni siquiera como de prepararnos, sino de lo que ya pasó. Claro. O sea, ¿qué haces con eso? Uh-huh. ¿Quién se hace responsable? Lo que Luis comentas es muy pertinente. Es muy cierto que estas sociedades, estos países, aceptan esa cuota o tienen esa migración ilegal y no están preparados en ningún nivel para ese choque cultural que va a existir. Y a mí me preocupa mucho porque yo creo que las siguientes migraciones van a ser hacia América. ¿Hacia América desde dónde? ¿Desde África, crees? Francamente, va a ser desde Asia, que ya existe, desde África y desde Europa. ¿Incluso? Sí, porque Europa con todo este tema... Voy a decir algo que tal vez va a ser... Eso es a título personal. Fúnenlo. Hashtag fúnenlo. Sí. Europa está muriendo. Ah, sí. Demográfico. Sí, la demografía, la edad. No, el concepto, El concepto en ciudades, en económicamente, recursos. no sé, o sea, ¿a qué te refieres? Me gustaría entender más porque Vale, yo mira. veo que sí hay mucho crecimiento también, entonces... Ok, tú ya estuviste ahí y tienes un conocimiento más profundo del que yo tengo. Y lo que tú nos compartas para mí va a ser muy, muy nutritivo, pero desde donde yo lo veo, Alemania ya no es la potencia que era antes. Sí, En no. principio ya no. Sí, no. Europa, España también tiene una economía que ya está por debajo de la mexicana. Tiene muchos problemas. Está vendida a China, tal cual, España. Y hay otros ejemplos que no soy del todo conscientes, pero el concepto europeo de estatus y de calidad de vida a nivel mundial, yo creo que está decayendo mucho. Sí. Y la guerra, la falta de recursos, etcétera, está en un punto crítico. Y África ha sido saqueado desde hace siglos. Y sigue siendo saqueador. Y sigue siendo saqueado. Hay una migración muy fuerte de China hacia Bolivia. Los chinos llegan a Bolivia y de ahí cruzan hacia el norte para llegar hasta Estados Unidos. Hacen toda esa travesía y cruzan por esta parte en tierra que está entre Colombia y Panamá, por esa zona por la cual no pudieron terminar la carretera panamericana. Lo cruzan, que está infestada de peligros naturales y de mafias que están controlando el paso. Es un viacrucis terrible ese. Entonces, esa migración ya se está dando ahora. Y creo que va a ser mucho más fuerte en los siguientes años. Creo que estamos en el continente correcto para las cosas que vienen. Ese es mi punto de vista. Pero es interesante. Quiero escuchar, o sea, lo que... Por ejemplo, y es que eso del continente correcto me pone a pensar en un mapa que lo he visto varias veces, pero lo vi hace poco de nuevo, que dice cómo se vería el mundo si todos los glaciares se inundan, ¿no? Simplemente quitando efectos climáticos, puro aumento de nivel del mar. México es de los lugares que tiene mejor topografía en ese sentido. Sí hay una pérdida muy fuerte, triste, y en la península de Yucatán sí se va... ojalá que esas proyecciones no se hagan, pero incluso hasta Tabasco llega la proyección de inundación, pero el resto del país sí tiene mucha mejor esa parte. Pero, por ejemplo... Por las montañas. Por las montañas, por las dos sierras. Sí, eso nos ayuda. Pero Estados Unidos se inundaría mucho más si fuera el caso que México. Sí.
en proporción del porcentaje de tierra. Pero a lo que voy con el punto que tú dices es que creo que ahí también metemos conceptos que ya son sociales, pero que aumentan el efecto demográfico. Lo que tú dices de Europa sí es interesante porque creo que hay una doble flecha. Por un lado sí está decreciendo mucho, por ejemplo, lo que dices de España, que yo nunca he estado en España, pero sí he escuchado. Sí, que bueno, aparte de que vale la pena, de que sí está un problema, ¿no? El tema que fue de Valencia, yo hablé con unas españolas hace una semana y eso fue horrible, esa inundación. Y lo peor, igual similar que Acapulco, ¿no? Que se dice mucho de que el gobierno estaba enterado y no avisó a tiempo. Entonces, esa falta de gravedad y de políticas de cómo responder, eso también nos va a empezar a afectar cada vez más. Y ahora, si lo vemos con la otra parte más social de demografía que hace un poco referencia, está envejeciendo la población de Europa. Hay mucha persona de tercera edad y hay muy poco joven. Entonces, esas políticas que antes hacía la gente preocupándose por la parte de sobrepoblación, que si se acuerdan era un tema muy sonado hace, que sea 6 años, 7 años, ahorita ya como que dejó de sonar, porque ahorita, por ejemplo, en Europa ya están promoviendo que la gente tenga hijos. Porque, o no han visto la típica noticia viral de pueblo en Europa te da casa por €1 y te paga tanta cantidad para que vivas en este pueblo, porque no quieren que se muera porque ya nadie está ahí. Entonces ahí, en teoría, y esa es la parte, en teoría podría haber un súper buen match. Zonas deshabitadas, metes la parte de la gente que se quiere mover, pero, y ese es el gran pero, el pero cultural. La gente, por ejemplo, un italiano, en promedio, no estoy diciendo que todos, pero el sistema italiano de cultura no va a permitir tan fácil que, por ejemplo, una población de África o de Asia se asiente en una ciudad italiana, porque dicen, a ver, tú no tienes mis valores, tú no tienes mis tradiciones y así, y ese es el problema. ¿Estás dispuesto como cultura a aceptar que otra cultura entre en tu ciudad o vas a dejar que se muera y se abandone? No, es un contraste bien difícil. Eso es un contraste muy complicado, pero la verdad es que cuando sientes que están invadiendo tu patio, reaccionas aunque no quieras. Y creo que eso es lo que le ha pasado a poblaciones tanto de Estados Unidos como europeas, principalmente porque son las zonas a donde más se ha migrado. Es una plática que he tenido con algunas personas y con esto no quiero decir y no quiero que se piense que tengo valores conservadores al respecto. Intento ser lo más crítico posible en ese sentido, pero justo vuelvo al tema de Alemania, que recibió muchísimos migrantes de muchas zonas con culturas y religiones diferentes y valores diferentes, y en este momento y ya hay choques muy fuertes entre estas poblaciones. Italia, el mismo caso, España también. Eso no, es que es un problema gravísimo, porque tu estilo de vida se ve comprometido. O sea, y no solo tu estilo de vida a nivel económico, sino la calle en la que tú estabas puede ser diferente. Y lejos de pensar y decir como digo, es que todos tenemos derecho a la migración, que sí lo tenemos. Es un derecho humano. Eso exactamente. El problema es que vienen de zonas de tanto conflicto y carencia y buscando oportunidades, pero a donde llegan se vuelve una cuestión problemática porque este lugar no está preparado, como lo mencionábamos en este mismo episodio hace unos minutos, para recibir ese choque cultural. Y aparte el cómo llegas. No, o sea, porque el tema es que si hubiera el mecanismo correcto para llegar bien, que estaría bien, ¿no? Si todos los países tuvieran, a ver, tengo un programa educativo donde te ayuda a recibirte, te ayuda a superar los traumas de choque psicoemocional de llegar a otro lugar con otra cultura, pero si es migración forzada donde llegas en un bote, obviamente no tienes la capacidad porque la que esperan esos países de llega y trabaja y haz las cosas entre comillas bien, porque no tiene el sistema para ayudarte. Entonces, pues tú haces lo que puedes y lo que puedes, si no entiendes otra forma de ver el mundo, no va a hacer resonancia con lo que ellos creen. Totalmente. Y es muy difícil. Sí. Esto ha pasado durante los últimos 30,000 años, ¿eh? Claro. Sí, solo que ahorita tenemos más sistemas para migración. Por ejemplo, tú antes no hubieras podido migrar de América a Eurasia, ¿no? No, está todavía... Sucede menos, en realidad. Es chistoso, ¿no? Sucede menos ahora la migración, pero hay más población. Claro, o sea, en proporción te refieres. Como, sí. Chistoso, ¿no? Sí. Pues el fenómeno se volvió en su... Pues no sé, bueno, sucede menos, supongo que estás documentado al respecto, pero justo históricamente, las poblaciones se movieron de entre continentes, pero tú no llegabas a ese lugar, tú te morías en el camino y, sí, claro. y la generación que venía, y aparte era porque continuaba el camino y ya era otra cultura la que llegaba. ¿Cuántas culturas no desaparecieron en el proceso? En el proceso. Supuesto. O sea, yo digo que
la migración y la cultura no son procesos homogéneos. Entonces, la que llega no es la misma. Lo vemos, ¿no? Por ejemplo, en la industria del entretenimiento muy de Estados Unidos, que los latinos de Estados Unidos, ¿no? Le hablan en español a los latinos. Y cuando los escuchamos, dices, ¿qué onda? Es que no es para nosotros, porque la cultura latina de Estados Unidos no es esta. Es otra cosa. Es completamente distinta. Y es una cultura nueva. Pero nada más para aprovechar los últimos minutos que tenemos antes de terminar, me gustaría que me dieran sus perspectivas en cuanto a cómo notaron, tú sí sabes, yo solo voy a decir lo que percibí, cómo es que estos países y regiones quizá, contemplando estos fenómenos, están viendo o están dirigiéndose de cara a crisis climática, migración climática, consecuencias, problemas sociales, políticos que derivan de la migración climática, los problemas económicos y políticos que van a derivar de ellos, y hasta incluso pues no sé, las formas estéticas que parecen estar naciendo de estos choques culturales. Hablabas de cultura y algo que recordé también es como el deporte. Como el deporte es muy diferente en cada una de las ciudades en las que estuvimos. Una cosa que me llamó mucho la atención de una manera muy positiva y amable es que yo ya sabía que Colombia es una potencia en el descenso de montaña. O sea, en el ciclismo a nivel mundial, Colombia es potencia. Entonces, ir y caminar por esas calles y ver los desniveles tan pronunciados como esos ángulos son imposibles y la gente usa la bicicleta. Entonces pensé, sus piernas son de otro material que no son esos, o sea, tienen piernas de hierro porque para subir y bajar eso está increíble. Y aparte allá hay una cultura mucho más grande del descenso de montaña que ustedes saben que me apasiona y soy entusiasta de. Entonces ver esa cultura tan fuerte me hizo sentirme muy contento. Sobre tu pregunta más en específico, sobre hacia dónde se está dirigiendo, creo que la conciencia y el espíritu latinoamericano está creciendo mucho por actores políticos en concreto que están polarizando el escenario latino, y pienso que estamos en un proceso de politizar y que la población sea mucho más política ahora que hace 20 años, que hace 30 años. Okay. Entonces, eso nos lleva a que las personas de diferentes estratos sociales se preocupen muchísimo más por quiénes son ellos en el mundo y en su propio entorno. Y estamos mucho más dispuestos, creo, a ser luchadores sociales. En Medellín hay muchísimos colectivos, hay muchas fundaciones, hay muchos grupos que están trabajando, muy aparte del gobierno, para promover la calidad de vida, la idiosincrasia y todas estas cuestiones que son importantes para la vida. Con esto cierro mi participación. Creo que la conciencia latinoamericana se está fortaleciendo mucho. Okay. Me parece bien interesante porque justamente hace mucho contraste, como por ejemplo con lo que creo que voy a sacar como puntos, ¿no? Dando la perspectiva de Asia y de Europa. No, siento que eso que tú dices, que el actor mexicano, latinoamericano, como individuo, está teniendo más la iniciativa. Porque siento que en Europa y en Asia se valora más el actor colectivo todavía. Entonces el grupo, la comuna, ¿no? Que también aquí se hace, pero aquí también se le da el valor al individuo. Pero hay, por ejemplo, en Europa, siento que está fallando mucho en la forma que están tomando estos temas, justamente porque están tomando sistemas y teoría contra práctica y ejecución. A lo que voy es que, por ejemplo, Alemania, ¿no? Tienen una burocracia enorme. Todo el mundo sabe que los alemanes, y ellos mismos me lo dicen, que les gustan las reglas, les gusta tener reglas y seguirlas y quejarse. Eso me dijeron. Las hago para quejarme de ellas. Exacto. Pago las reglas para poder ser punk. Y les gusta quejarse, pero... Eso no es punk. Pero es punk, pero anti-punk, ¿no? Sí. Pero el tema es que tienen tanta regla
que no pueden ser ágiles. Sí, Entonces, el cambio climático te obliga a ser ágil. Si esto no te funciona, si hay una inundación, no puede ser un proceso para que lo resuelvas en 30 días. Tienes que hacerlo hoy. Y esas partes de hacerlo con reacción rápida no existen. Sistemas de drenaje de aguas, cuando hay inundaciones, no los hay, ¿no? Y nadie se pone de acuerdo. Por ejemplo, me decían que en Alemania el problema de los trenes, que todo el mundo alemán habla de eso, de que los trenes están atrasados y demás, y hay muchos problemas, es porque hay una regla antimonopolio que dice que no puede haber una sola compañía reparando todas las vías. Pero el problema es que hay una compañía que es muy buena reparando las vías. Y esa compañía, si reparara todas las vías de Alemania, sería muy rápido y ya estarían reparadas. Pero por la regla antimonopolio tiene que haber otras, las cuales no son buenas, que hacen algunas porque se reparte ahí las litigaciones. Entonces terminas teniendo malas que lo hacen mal porque no puedes monopolizar. Entonces es una cosa ilógica, rara. Por el otro lado, Japón, yo siento que tiene una adaptación que proviene mucho de su historia y de su geografía. Suena como materias aquí en la escuela, ¿no? Pero en historia, pues claramente sobrevivieron estragos horribles de conflictos internacionales, la bomba nuclear, desastres de reactores y demás, y han sobrevivido a todo eso. Y me sorprendió, ¿no? Yo fui a Hiroshima y vi todo el desarrollo que tuvieron. Esa ciudad, si no fuera por la historia que hay, tú dices, esta ciudad fue creada y tiene toda la historia, se mantiene y se ve que crece y es productiva, ¿no? ¿Cómo se levantaron de eso para hacer algo mucho mejor? En menos de 100 años. En menos de 100 años, y al nivel que están es increíble y es impresionante. Y ellos se están adaptando bien porque primero están en una isla. Obviamente tienen un riesgo mayor de tsunamis y de demás cosas, aparte de sismos. Pero por otro lado, esa historia de ser perseverantes, ser persistentes, tienen sistemas, pero el sistema no los vuelve lentos. Y eso me impresionó. Sí, son claro. capaces de ser ágiles. El sistema es para que sean ágiles. Claro, entonces yo creo que ese es un ejemplo a seguir en muchos sentidos. Ya. Totalmente de acuerdo contigo, solo un paréntesis. Esa parte, Japón nació siendo resiliente. O sea, en una zona de islas montañosas decidieron hacer una nación. Exactamente, no tiene sentido. Y lo hicieron. Entonces, yo, como tú, admiro mucho esa forma en que pueden volver a levantarse tan rápido que en Tan 60 elegante. años tengan la ciudad arriba otra vez. Es increíble. Sí, pues nada más, igual, para cerrar, y cinematográficamente sucede que estoy en medio, porque parece ser que también mi participación y mi percepción está justo a la mitad de Colombia, Alemania, Japón, en cuanto a que comparte Rusia cultura con Europa y también hereda estos sesgos de burocracia y de cuestiones políticas que siempre los van a sesgar para hacer cosas. No obstante, aquí creo que hay un elemento muy interesante que es la densidad poblacional respecto o en función de el área que tienes que ocupar, que está hiper desproporcionada, ¿no? Muy poquita gente y muchísimo territorio, con una cultura que busca que toda la población tenga acceso a los servicios, no importa su estrato social. Entonces, esto hace que la población no entre en temas políticos, menos aún de desarrollo de individualidad. Ahí comparte mucho con Europa Central y la historia pues de Europa del Este y todas sus guerras, etcétera, ¿no? No obstante, parece estarse perfilando con un plan a futuro hacia el este, ¿no? Es claro con el BRICS. Lo que están buscando siempre es crecer su economía hacia el otro lado, cualquiera que este sea, ¿no? Y ya nada más para cerrar y ejemplificando, ilustrando lo que estoy tratando de decir, a ti te encantaría ir porque digamos que cada distrito de las ciudades debe de tener por obligación un parque. Quizá herencia de la carencia de cierto tipo de infraestructura en un cierto momento de su historia, porque al no tener mucho acceso a cierto tipo de entretenimiento, la gente tiene que tener un lugar de esparcimiento obligadamente, donde se practican deportes que a ti te gustarían mucho, aunque tienden a ser muy acuáticos, porque hay muchos ríos y bastantes lagos, que por cierto no apestan como los que apesta en París o en Londres, Dios santísimo.
el Sena de París huele horrendo, ¿no? Y yo esperaba eso del Río de Moscú y no, pero sí, o sea, no obstante está creciendo mucho en cuestiones culturales ahora, conservando las pasadas. O sea, no es como arte que trate de estar buscando rutas de innovación lo más estrafalarias posible, ¿no? Son muy de academia. Y conservando la idea de que la población debe de tener acceso al transporte público digno, eficiente y rápido, no importa lo que pase, aunque esté una tormenta de nieve, tiene que funcionar, ¿no? Aunque la carretera esté helada, ese mismo día el camión tiene que estarla quitando, ¿no? Entonces, pues creo que está interesante que va hacia la mitad y es interesante que pues ellos tienen desastre todos los años, entonces pues han aprendido a tener una infraestructura que lidie con ello. Pero bueno, nada más para cerrar y no sé hacia qué cámara irme, hacia allá. Pues bueno, esto fue una nueva iteración de Perspectiva con los Luises. Muchas gracias a Short Studio y a Beck, que está detrás de nosotros, y a Luis y a Alma y a todos. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.